Joven, nos volvemos a ver nuevamente. Me parece que con ustedes ya he trabajado. Sí, buenas tardes. Su profesora, ¿cierto? Tiene una actividad académica, tenía una actividad de sustentación, entonces hoy día no ha podido trabajar con ustedes, así es que trabajaremos juntos el día de hoy. ¿Ok? Veo que no tengo su chat activo. Debe ser, claro, como no es el salón regular, así es que no voy a poder ver su chat. Pero, bueno, pueden prender su audio y vamos interactuando cuando tengamos algunos ejercicios o hay alguna consulta adicional. ¿Ok? Sí, pues no tengo su chat. A ver, aquí. Perfecto, siguiendo configuración. Mm, no está. No está. Ya, pero igual, tengan la confianza, por favor, de prender su audio y hacer cualquier consulta o intervenir en cualquier circunstancia. Solo activando su chat, su audio, porque no tenemos el chat vigente. ¿Ok? Bien, la semana pasada debieron trabajar la primera parte de escritura, que justamente contempla lo que son las mayúsculas, ¿no? Cuando se habla de escritura, hay que tener en cuenta que tiene que ver con las normas y las reglas que la RAE ha establecido para poder tener este dialecto estándar en realidad, ¿no? Respecto a la escritura. Entonces existen normas que se rigen para las mayúsculas, normas que tienen que ver con la puntuación y también normas que tienen que ver para efectos de tildación. Ahora, todas esas normas las conocemos porque las hemos visto a lo largo de nuestro desenvolvimiento académico en el colegio, ¿no? O sea, ¿cuántos años hemos en el colegio? De que teníamos 4, ¿no? Ya tendremos ustedes 16, 12 años, ¿no? Entonces, en el rango de los 12 años, han ido incorporando el conjunto de reglas que permiten justamente tener una escritura de tipo estándar, ¿no? Quizá en la parte oral, obviamente no tenemos estas reglas ortográficas, porque la ortografía se rige para el tema de escritura propiamente, ¿no? Cuando uno habla, no tiene en cuenta si va una coma, un punto, ¿no? O de pronto, si es que va con mayúscula o con minúscula, ¿no? De pronto estamos hablando y decimos, sí, Pedro volvió a la casa temprano, ¿no? Entonces, no nos preguntamos si Pedro va con mayúscula, ¿no? O si tiene una coma de vocativo, o nada respecto a ortografía. La ortografía es una capita aparte, como se entiende, un poquito alejado de la gramática en realidad, ¿no? No están divorciados, obviamente, están vinculados, pero la ortografía tiene que ver con básicamente la escritura. Entonces, es que necesitamos conocer un poco de estas reglas que se rigen tanto para estos aspectos de puntuación, de mayúsculas y de tildación. La semana pasada vieron mayúsculas, hoy día vamos a ver un poco de tildación y ya por las últimas semanas van a ver puntuación. Entonces ahí se comprenden estas reglas que rigen para poder escribir de manera apropiada. ¿Listo? Vamos a empezar entonces, sino que me parece que he dejado conectado en internet una página que voy a desconectar del chat, si no va a estar sonando. Ahora sí. Ya está. Vamos a empezar entonces con la segunda parte del tema de escritura y vamos a recordar algunas reglas que ya ustedes las conocen, pero vamos a refrescar un poco la memoria. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver. Pero cuando hablamos de tildación, recordamos un poquito la parte de fonología que se vio y en fonología se hablaba pues de esa mayor fuerza de voz, ¿no? La unidad mínima de pronunciación, que era la sílaba, justamente se alude en el acento. ¿Por qué? Tradicionalmente nos han dicho muchas cosas, ¿no?
como que el acento ortográfico, el acento prosódico. Entonces uno entiende que hay diferentes tipos de acento. Pero en realidad cuando se habla de acento a nivel fonológico, estamos hablando de esa mayor fuerza de voz, esa intensidad con la que se resalta una sílaba dentro de la palabra. Entonces, todas las palabras van a tener esa intensidad, esa mayor fuerza de voz con la que se pronuncia una sílaba específica, a la cual se le va a denominar sílaba tónica. Y a las otras se les va a llamar sílabas átonas. ¿Ok? Entonces, cuando tengamos una palabra, al pronunciarla, una de las sílabas se destacará por intensidad y entonces podremos detectar a la sílaba tónica. ¿Sí? Cuando se vio fonología y hablamos de esa sílaba tónica que se mueve a lo largo de la palabra, es justamente esa, ¿no? La que nos ayudaba a encontrar ese rasgo de distintividad, ¿no? Si es que movíamos la sílaba entre la palabra, no sé, pues, oro y oró, ¿no? Entonces encontrábamos que ese movimiento producía un significado nuevo, construíamos de alguna manera construíamos esa otra posibilidad significativa y decíamos pues que tenía valor distintivo, ¿no? Entonces esa sílaba tónica es justamente la que estamos haciendo alusión el día de hoy también. Y las sílabas átonas son aquellas que no tienen esa mayor intensidad a nivel silábico en la palabra, ¿no? Tenemos ahí la palabra infante, donde observamos la sílaba tónica, huracán, donde tenemos también la sílaba tónica y también evidenciamos las sílabas átonas. ¿Ok? ¿Qué más? La acentuación gráfica de palabras polisilábicas. Las reglas de acentuación gráfica de palabras polisilábicas están formuladas teniendo en cuenta dos factores. El lugar de la sílaba que ocupa la sílaba tónica y la terminación. Entonces, cuando queremos aplicar la regla, aplicar la norma, vamos a tener en cuenta estos dos detalles. ¿Dónde está la sílaba tónica y cuál es la terminación de la palabra? Teniendo en cuenta esos dos detalles, debería poder realizar una tildación según las reglas, o por lo menos según las reglas generales. ¿Ok? ¿En qué palabras? En las palabras polisilábicas. Si desagregamos esta palabra, ese poli nos habla de muchos, varios, y si observamos muchos de qué, será pues de sílabas. Entonces, cuando hablamos de palabras polisilábicas, estamos hablando de palabras con más de una sílaba. Pueden tener dos, tres o más, ¿cierto? Polisilábicas. ¿Listo? Dentro de las clases de palabras, según la ubicación de la sílaba tónica, vamos a ver que existe una clasificación. Según la ubicación de la sílaba tónica, tendremos palabras agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas. Ahora, como habíamos dicho que la lengua es un constructo, ¿cierto? No individual, sino un constructo único, ¿no? Y que no existe una lengua igual, exactamente igual a otra. Habrán similitudes, ¿no? Pero exactamente igual no existe. Entonces, dentro de las diferencias, podríamos encontrar justamente que existen lenguas donde la posición de la sílaba tónica es inamovible. Existen lenguas donde la posición de la sílaba tónica se mantiene en las diferentes palabras. Hay lenguas que tienen sílaba tónica fija en grave. En el caso del español, ciertamente no sucede porque vemos que existen palabras agudas, palabras graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. ¿Qué quiere decir? Que el acento es variable, que la sílaba tónica se puede mover.
se mueve a lo largo de la palabra. Y eso produce una clasificación de palabras según la ubicación de la sílaba tónica. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del español, y me pregunten, ¿el acento en el español cómo es? ¿Fijo o variable? Diremos variable. ¿Por qué varía? Puede ser aguda, puede ser grave, puede ser esdrújula, puede ser sobresdrújula. Entonces, el acento en el español, llámese acento a esa mayor fuerza de voz, es variable. Eso hay que reconocerlo, así que tenerlo muy en cuenta. ¿Ok? Porque a veces pueden preguntar teóricamente, ¿no? ¿El acento del español es fijo o variable? Variable, variable. ¿Ok? Ahora, esa variabilidad tiene que ver con la posición de la sílaba tónica y encontramos que si se ubica en la última sílaba, pues es clasificada como aguda la palabra. Si esa sílaba tónica se encuentra en la penúltima sílaba, se clasifica como una palabra grave. Si la sílaba tónica se ubica en la antepenúltima sílaba, se clasificará la palabra como una palabra esdrújula. Y finalmente, si la sílaba tónica se ubica en la tras antepenúltima sílaba, la palabra se va a clasificar como sobre esdrújula. Y ahora, podríamos decir que hay varias reglas, ¿no? Podríamos decir que hay una regla para las agudas, para las graves, para la esdrújula, para la sobreesdrújula. Cierto. Y podríamos decir que hay excepciones para las agudas y excepciones para las graves. Entonces tendríamos como 4 reglas más 2 y 4 excepciones, ¿no? Entonces hablaríamos de varias reglas y varias excepciones. Pero en realidad todo depende de cómo usted lo tome. En realidad podríamos decir que existe solamente una regla que tendríamos que aprender, ¿no? Una regla. Y lo demás es oposición y en los otros casos pues ya es una regularidad, ¿no? Y si tuviésemos que aprender las dos excepciones, tendríamos que decir que no son 4, sino encontramos 2 y la oposición, ¿no? Entonces depende si usted quiere ver que hay muchas reglas, sí, es válido. O podríamos decir que hay una y que lo otro es la oposición y prácticamente no tendríamos mayor cantidad de reglas. Por lo menos para efectos de tildación en esta circunstancia de clasificación de palabras. ¿Ok? Bueno, vamos a ir viendo cómo se van dando. ¿Ya? Ejercicio de aplicación. Dice, subraye la sílaba tónica en cada una de las palabras. A ver, pero no creo que ustedes puedan subrayar conmigo. No, porque pues no es una pizarra, ¿no? Entonces no podrían interactuar, pues. Ya, bueno, entonces revísenlo un momento, par de minutos y luego lo trabajamos juntos. Ya, yo lo voy subrayando y ustedes me van indicando quizá cuántas sílabas tienen. Entonces ahí podríamos ir identificando la cantidad de sílabas, ¿no? Que nos puede ayudar para ver efectos de tildación, para que nos puede ayudar a ver separación silábica en algunos casos. ¿Ok? Ya, entonces un par de minutos y lo resolvemos juntos. ¿Ya?
Ya estamos. A ver, vamos a realizarlo juntos. Voy a comenzar a escribir aquí y vamos a ver acá. Ah, pero no tenemos el chat, ¿no? Tenemos ahí la palabra períptero. En este caso, por ejemplo, nos facilita mucho la tilde, si es que cumple con las reglas, obviamente, para identificar la sílaba tónica, ¿no? Entonces solamente separaríamos acá, pero, y tendríamos acá ese rip, que vendría a ser justamente la sílaba con mayor fuerza de voz, y se clasificaría como una palabra grave, ¿no? Voy a escribir para que no se confunda. Ya. Una palabra, perdón, una palabra esdrújula, ¿no? Períptero. Esdrújula en clasificación de palabras. Luego tenemos la palabra polimorfo, ¿no? Separación silábica tenemos acá polimorfo. Y la mayor fuerza de voz estaría acá en mor, y sería una palabra grave. La tendencia en el español es grave en general, pero tenemos, ustedes saben, acento variable. Pero la tendencia va a ser siempre grave. Luego tenemos afocar, separación silábica, car, y la mayor fuerza de voz al final, lo que nos daría una palabra aguda. Luego tenemos acá bebedizo, ¿no? Bebedizo, separando silábicamente, di, so, y la mayor fuerza de voz sería en este di de bebedizo. Palabra grave también. Asombrar, separación silábica, sombrar, mayor fuerza de voz al final, palabra aguda. Uy, sonrojo ya. Luego tendríamos acá berrín, separación silábica, mayor fuerza de voz en la última sílaba, nos daría una palabra aguda. ¿Mm? Aglomerante, separando tendríamos aglomerante. Mayor fuerza de voz, tendencia, palabra grave. Luego tenemos colectividad. Separación silábica sería colectividad. Sílaba tónica, colectividad. Aquí, acrílico, acrílico. Aquí ni siquiera la buscamos porque vemos que está subrayada, perdón, tiene tilde, lo que nos evidencia la sílaba tónica. Emoticono, emoticono. Mayor fuerza de voz, emoticono, grave, ya saben ustedes, tendencia grave. Tocador, separación, tocador. Última sílaba con mayor fuerza de voz. Uy, palabra aguda, tocador. Luego tenemos acá arrebol, sílaba tónica, última, aguda, ¿ok? Bigardo, separación silábica, tendríamos bigardo. La central es la que tiene la mayor fuerza de voz, sílaba tónica. Y por último, idiosincrasia, separación silábica, idiosincrasia. Mayor intensidad, tendencia grave. ¿Ok? Siempre en el español vamos a encontrar mayor cantidad de palabras graves, porque es la tendencia, la tendencia. Pero ustedes ya saben que es variado, ¿no? Es variable, no es fija, no se mantiene en una posición en todas las palabras, sino es variable entre agudas, graves, esdrújulas, sobreesdrújulas, pero igual va a tener esta tendencia grave
Y es ahí donde vamos a encontrar la mayor cantidad de palabras. ¿Ok? Respecto a sílaba tónica. ¿Listo? Ya, muy bien. Continuemos entonces. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Aquí solamente nos han pedido identificar la sílaba tónica, que es lo que nos permite clasificar la palabra. ¿Ya? Vamos a ver qué más tenemos. Las reglas generales. Bueno, las reglas generales las conocemos, ¿no? Esa de que las agudas, en este caso, o u oxítonas, van a llevar tilde si terminan en N, en S o en vocal. ¿No? Eso nos han dicho siempre, ¿no? Desde que hemos comenzado a escribir. Y entonces como que lo recordamos como una regla tradicional, una regla general, ¿no? Y siempre está presente ahí, ¿no? Entonces las agudas que terminen en N, en S y en vocal son aquellas que van a llevar la llamada tilde, que es esa rayita oblicua, gráfica, que se coloca sobre la vocal de la sílaba tónica en la palabra. ¿Ok? Para mí prácticamente es la única regla que hay que recordarla, ¿no? Porque si nos vamos a las palabras graves, ¿cuál es la regla? La regla general. Es la misma, solo que en oposición. Es la misma, solo que en oposición. Entonces, ¿cuándo es que las palabras graves van a llevar la tilde? Cuando no terminen ni en N, ni en S, ni en vocal. Es la misma regla, pero opuesto. ¿Se dan cuenta? Entonces, la diferencia entre las agudas y las graves es la posición de la sílaba tónica, obviamente, y que la norma, la regla general, se opone. ¿Listo? Ahora, observamos que Ramón lleva tilde porque termina en N, Ciprés lleva tilde porque termina en S, Betsabe lleva tilde porque termina en vocal, Tiburón lleva tilde porque termina en N, y Marroquí lleva tilde porque termina en vocal. Entonces sí, se cumple, tal cual. En el caso de las graves, dice que llevan tilde cuando no terminan en N, en S y en vocal. Ahí es cuando llevan la tilde, ¿ok? Lo que observamos en lápiz, lo que observamos en dócil, látex, cráter, azúcar, alférez. Entonces vemos que ninguna de estas palabras terminan ni en N, ni en S, ni en vocal. Y observamos cómo se cumple la norma, la regla general para tildación de palabras graves. ¿Listo? Ahora, observamos que hay excepciones. Y las excepciones de las agudas son las mismas que las excepciones de las graves, solo que en oposición también. ¿Cuáles son esas excepciones? Dice, no se tildan ni terminan, no se tildan si terminan en más de una consonante. ¿Qué cosa quiere decir eso? Si yo observo que la palabra termina en dos o más consonantes, a eso se le va a llamar grupo consonántico. Entonces, si una palabra termina en dos o más consonantes, es decir, si una palabra termina en grupo consonántico, entonces no va a llevar tilde. Si una palabra aguda, si una palabra aguda termina en grupo consonántico, no va a llevar tilde. Como lo que sucede en mamuts, minigolf, snobs, por ejemplo. Entonces vemos cómo termina en TS, LF, BS, ¿no? Y no lleva tilde. Por más de terminar en S como mamuts, ser aguda, tener la mayor fuerza de voz en la última sílaba y terminar en S, por más que cumple con la supuesta regla general, no va a llevar tilde. ¿Por qué? Porque las excepciones me dicen que si termina en grupo consonántico, que es una circunstancia especial,
no va a llevar tilde. ¿Ya está? Se cumple, ¿cierto? Pero hay otra excepción más. ¿Cuál es esa otra excepción más? Si la palabra termina además en Y. Entonces hay dos excepciones. Si termina en grupo consonántico y si termina en Y. Si una aguda termina en grupo consonántico o termina en Y, no llevan tilde. ¿Ok? Como sucede en convoy, que no lleva, como sucede en guirigay, que tampoco lleva. Y cuando hablamos de las graves, es exactamente estas dos excepciones, pero en oposición. Miren acá, en la siguiente dice que las palabras graves que sí terminen en grupo consonántico llevan tilde, así como las palabras graves que terminen en Y también llevan tilde. Ejemplo de cyborg, ejemplo de bíceps, ejemplo de forceps, ejemplo de western, ejemplo de jersey, ejemplo de jockey. ¿Se dan cuenta cómo sí llevan tilde? Voy a ampliar un poquitito más. 18 todo. Ya está. 33. Entonces podemos observar cómo estas excepciones son similares a las de las palabras agudas, pero estamos frente a la oposición. ¿Listo? Entonces, depende de cómo se lo vea. Puede encontrar muchas reglas, muchas normas, pero también puede observar que no son tantas y no son tan diferentes. Lo que sí muestran es oposición. Y si tienen oposición, entonces no hay tantas reglas. Solo una, dos, no hay más. Y si avanzamos un poco más en la reglamentación, si recordamos un poco más acerca de la norma, la regla, encontraremos a las esdrújulas, también llamadas proparoxítonas, que siempre llevan tilde. ¿De eso? Siempre llevan tilde. O sea, siempre se tilda, como árabe, octógono, péndulo, didáctico, sarcástico, libélula. Siempre llevan tilde. ¿Mm? ¿Cuáles más? Las sobresdrújulas o también llamadas superproparoxítonas. Entonces, estas superproparoxítonas o sobreesdrújulas, que es cuando lleva la mayor fuerza de voz en la trasantepenúltima sílaba, o también llamada anterior a la antepenúltima sílaba, siempre llevan tilde, como las palabras compárteselo, díganoslo, recítenoslo, véndesela, quítenmela. Si usted observa ahí las terminaciones, tienen el celó, noslo, celá, melá, telá, nosla, etcétera, 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 que son estos pronombres personales átonos, que su nombre lo dice, átono, y que se clitizan a la raíz verbal. Justamente porque no tienen fuerza, entonces los pronombres personales átonos se clitizan, se unen de forma posterior a la raíz verbal y funcionan con la intensidad del verbo. O sea, como no tienen fuerza, se acoplan a un verbo y funcionan con la intensidad del verbo. ¿Sí? Es lo que sucede. Generalmente en palabras sobre esdrújulas o esdrújulas que tienen varias sílabas, ¿no? Entonces ahí vamos a ver muchas veces los pronombres clitizados formando parte de la palabra. ¿Listo? Bien, pero como estamos revisando las reglas, tenemos pues la regla de las agudas que se tildan o terminan en NS vocal,
Y hay dos excepciones, que es que no lleva tilde cuando termina en grupo consonántico y cuando termina en Y. Las graves o llanas o paroxítonas son exactamente lo opuesto. ¿Ok? Llevan tilde más bien cuando no terminan en NS vocal y se tildan cuando terminan en grupo consonántico y en Y. ¿Listo? Las esdrújulas y las sobresdrújulas siempre llevan tilde. Ya está. Todas esas reglas. Ahora, vamos a ir viendo algunos detalles más y por ahí vamos a ir incorporando mayor información en normatividad para escritura, pero básicamente esas son las reglas que vamos a contemplar, la parte de las reglas generales respecto a tildación. ¿Listo? A ver, ¿qué más tenemos por acá? Vamos a ver, vamos a ver. Ya. Para poder hacer nuestro siguiente ejercicio de aplicación que nos piden colocar la tilde, ¿no? Coloque la tilde en las palabras que lo requieran. Uy, ya lo coloqué, a ver. Voy a dar un minuto, voy a descolocar las tildes. Ok, ya había colocado anteriormente para que ustedes lo puedan hacer. Y antes de pasar este ejercicio para que coloquen las tildes, bueno, vayamos colocando las tildes poco a poco. eh, Hay un detalle a tener en cuenta y es que existe una circunstancia en la cual no se adopta la regla general. Hay una circunstancia específica donde no se ciñe a la regla general de tildación. O sea, en realidad la regla no existe. ¿Y por qué no existe? Porque sencillamente no se considera, ¿no? ¿Y cuándo es que no se considera? Cuando estamos frente al hiato acentual. Cuando estamos frente al hiato acentual, la regla no existe. Imagínense pues que no sé, eh, usted es la oveja negra de la familia. Entonces, su mamá le dice, hijito, tiene tu cama. Ya, mamá, no puedo, estoy estudiando. Hijito, prepara el cuáquer, no sé, en la mañana. Mamá, no puedo, tengo que prepararme para la universidad. O no quieres que ingrese. Entonces, sí, he escuchado esa respuesta, ¿no? Este, entonces, mientras que todos realizan las labores, ¿no? Y usted, no digo usted, ¿no? Pero se justifican que tienen que estudiar para ingresar a la universidad. eh, no siguen la norma, las reglas, ¿no? O lo que se espera según el estándar. Y entonces existe en tildación una circunstancia similar donde veremos que existen estas circunstancias donde el hiato acentual no se ciña a la norma, no hace caso a la regla, porque no existe la regla, no existe. Entonces, cuando yo observe un hiato acentual, yo debo tener en cuenta que debo hacer dos cosas. Si yo observo que hay un hiato acentual, recordemos hiato, ¿no? O sea, cuando usted tiene una vocal cerrada con una abierta o viceversa, una abierta con una cerrada, y la mayor fuerza de voz está en la vocal cerrada, automáticamente usted reconoce un hiato acentual. Y lo que va a hacer son dos cosas. Separación silábica y posterior colocar una tilde. Y eso le va a ayudar para todo, ¿no? Para hacer sílabe ortográfico, tildación, etc. Entonces, cuando usted vea un hiato acentual, usted tiene que hacer dos cosas. Separar en dos sílabas diferentes a cada una de esas vocales y automáticamente colocar la tilde sobre la vocal cerrada. Por eso es que va a haber circunstancias donde aparentemente no se cumple la norma y usted ve que hay una tilde ahí, hay una tilde, no se cumple la norma, pero hay una tilde. ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación? Hiato acentual. No que es aguda, no que es grave, no que es esdrújula, no, 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 no.
hiato acentual. ¿Sí? Bien, vamos a ver entonces algunas de esas circunstancias aquí. Voy a volver a compartir, que ya eliminé todas las tildes. Vamos a ver. Y tenemos entonces aquí, voy a colocar un poquito acá. Esto lo voy a agrandar, ya está. Acentuación gráfica de las palabras consecuencias vocálicas. Las palabras que contienen hiato acentual, es decir, una vocal cerrada tónica y una abierta átona o viceversa, siempre llevan tilde y esto es al margen de las reglas generales. ¿Ok? Por eso es que observamos la palabra, ¿dónde está por acá? María, ¿no? María con tilde. Si usted observa, es consciente de la palabra que ve acá, María, tilde, obviamente. Si no sería María, o si no sería María. Ahora, si su nombre es María, o su nombre es María, perfecto, ¿cierto? Perfecto. Pero si su nombre es María, necesita la tilde. Pero ¿cómo va a llevar tilde si sería una palabra grave? Si sería una palabra grave y termina en vocal, la regla me dice que no lleva, ¿cierto? María, según la regla general, no lleva porque es grave y está terminando en vocal, tal como búho, tal como púa, tal como desvíe. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué sucede? Más allá de la regla general, lo que yo observo en estas palabras graves como búho, María, pudo, desvíe, es que están llevando tilde por circunstancia especial de hiato acentual. Están llevando tilde no por ser graves, están llevando tilde por hiato acentual. Porque si respetáramos la norma general, estas palabras graves no llevarían tilde, porque no les corresponde, porque terminan en vocal y no deben llevar. Pero por encima de la regla general está el hiato acentual. Y eso es lo que va a prevalecer. ¿Ok? Tenemos palabras país, aguda, raíz, aguda, oír, aguda, laúd, aguda. Y observamos que país termina en S, correcto. Raíz, Z, oír, R, laúd, T. Entonces, de las 4 palabras, a 3 no le corresponderían tilde si es que utilizamos la regla general de las agudas. Pero sucede que ahí las tildes no se están colocando porque sean agudas. Las tildes en las 4 palabras responden a una circunstancia de hiato acentual. País, a, is. Raíz, a, is. Oír, o, ir. Laúd, la, ut. Entonces, esta tildación no es por aguda, esa tildación no es por grave, es por hiato acentual. Eso tiene que quedar claro el día de hoy. Definitivo. Ahora, observamos las palabras esdrújulas y sobresdrújulas y teníamos salíamos, vehículo, partíamos y observaré que no están llevando tilde por ser esdrújulas. No, 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 no. No están llevando tildes por ser esdrújulas. Las palabras salíamos, vehículo, partíamos, están llevando tilde por hiato acentual, no por esdrújula. Cuando en algún momento me pregunten cuál es la justificación de que lleven tilde, salíamos, vehículo, partíamos, hiato acentual. I con A, hiato. I con U, perdón, E con I, hiato. Y luego tenemos ahí I con A, partíamos, hiato. Las tildes que están ahí en esas palabras esdrújulas es por hiato acentual. ¿Ok? Y las sobresdrújulas como lucíaselo, sugeríaselo, además de que sabemos que todas las sobresdrújulas se tildan,
aquí la justificación no es por ser sobre esdrújula, aquí la justificación es por el hiato acentual. Lucía se lo. Ahí está la I con la A, donde vemos que la mayor fuerza de voz está en la I. Lucía se lo. Si no fuese la mayor fuerza de voz en la I y fuese en la A, no sé, la palabra no sería lucíaselo, sino sería luciáselo, luciáselo. Y no es una forma nuestra. En la segunda palabra, sugeríaselo. Si la mayor fuerza de voz no estuviera en la I y generaría un hiato, ¿cómo sería? Podría ser sugeríaselo, sugeríaselo, haríáselo. Y no suele ser una expresión que tengamos en cuanto al tono. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que debemos recordar hoy día es que el hiato acentual está por encima de las reglas generales. Pero las reglas generales se aplican a todas las otras secuencias vocálicas, a los diptongos, a los triptongos y a los hiatos simples. Ahí se aplican todas las reglas generales ortográficas de tildación, ¿sí? Excepto en el hiato acentual, ¿ya? Eso sí, hoy día queda claro. ¿Listo? A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Dice, hay que separar en sílabas tónicas. Claro, aquí tenemos, por ejemplo, avanzó, empujar, ¿no? Agudas, avanzó, empujar. Entonces, evidenciamos la sílaba tónica aquí al final, empujar. Tenemos aquí jar. ¿Está? Las palabras graves encontramos hombre, hombre, ente, enjambre, quería. Si segmentamos sería que, gri, a. Y la mayor fuerza de voz está en gri. A veces ni lo vamos a buscar porque estamos ubicándolo por la tilde. Querí, a. Hiato, acentual, palabra grave. ¿Ok? Encima, sí, grave. Todo, to, grave. Como, co, grave. Antiguo, ti, grave. ¿Listo? Juego, juego, fue, grave. Malvavisco, malvavisco, grave. Hacía, hacía. Si lo separamos, ¿qué vamos a tener? A, sí, a. No es hacia, sino es hacía. ¿Mm? ¿Ok? Grave. Y vamos a tener también hoguera, grave. ¿Listo? Esdrújulas, luciérnagas, separación silábica. Gas. Ahí está. Esdrújula. Listo. Las sobresdrújulas van a estar siempre con pronombres clitizados para poder darnos ese apoyo de mayor cantidad de sílabas, ¿ok? Pero vamos a encontrar palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Y si ven la tendencia, el español es una lengua con tendencia grave. Por eso es que la mayor cantidad de palabras van a ser con tendencia grave, van a ser graves. Luego van a seguir las agudas, luego van a seguir las esdrújulas y finalmente van a seguir las sobreesdrújulas, que van a ser las de menor frecuencia, de menor aparición. ¿Listo? Muy bien, vamos a ver aquí. Uy, ya está. Ya, entonces ahora sí hay que ver para colocar las tildes. Entonces voy a dejar un par de minutitos para que más o menos vean y coloquemos las tildes juntos. ¿Ya? Un par de minutos y lo trabajamos juntos. Listo.
Muy bien, vamos a revisar entonces las palabras que llevan tilde. Podríamos empezar de pronto por esas palabras que hemos estado viendo ahora, que serían las que contemplan hiato acentual. Entonces, cuando usted ve una palabra que lleve una vocal cerrada con una vocal abierta o viceversa, donde la cerrada lleve la mayor fuerza de voz, automáticamente coloca la tilde. ¿Y dónde encontraríamos? Vamos a ver. Tendríamos hiato acentual. Vamos a ver. Espeleología. Ah, aquí tendríamos un hiato acentual, que creo que sería la única palabra casi, ¿no? Ahí está. Espeleología. Si observan ahí, la I con la A van a ir en sílabas separadas, diferentes, porque hay una separación, ¿no?, de vocales, por lo que es hiato, y automáticamente colocarán la tilde en la vocal cerrada. ¿Ya está? Creo que no hay más. La mayoría va a ser grave, aguda y por ahí algunas esdrújulas. Vamos a ver. Las palabras graves, ¿no? Tenemos. Vamos a ver, ya colocaremos a todas. Preámbulo, tilde en la A, justificación esdrújula. Síncope, tilde en la I, justificación esdrújula. Luego tenemos rácano, tilde en la A, justificación esdrújula. Caótico. Si hacemos una separación silábica sería ca, o, ti, co. Ahí hay 4 sílabas. Y la mayor fuerza de voz donde va a ir acá. Caótico. Y la justificación aquí, más allá de poder decir que es esdrújula, ¿podríamos decir que es hiato? Hay un hiato, la A con la O, pero eso es un hiato simple. Y el hiato simple se rige a la norma. Entonces, no es una justificación de tilde. La única justificación de tilde en caótico es que es esdrújula. No por hiato, porque este hiato no es especial, ¿sí? Sino porque es esdrújula. Caótico, esdrújula. Luego tenemos créanmelo, créamelo. Créamelo, diptongo, no, hiato, separación. Créamelo. Así sería el silabeo ortográfico. Créamelo. ¿Por qué no van en una misma sílaba la E con la O? Perdón, la E con la A, porque son vocales abiertas y son vocales fuertes y cada una necesita su propia sílaba, ¿cierto? Hay un hiato simple. ¿Y cuál es la justificación de la tilde? Bueno, la justificación de la tilde es porque es una palabra sobre esdrújula, nada más. Esa es la justificación, no por hiato, sino porque es sobre esdrújula. ¿Listo? ¿Qué más tenemos acá? Sacarígeno. Ponerle su tilde. Sacarígeno. Justificación, esdrújula. Luego tenemos tangán. Justificación aguda. Luego tenemos sinergia. No lleva tilde porque es grave. Ahí está la sílaba tónica. Sinergia. Luego tenemos selyúcida. Tilde en la U. Justificación esdrújula. Sílaba tónica. Vamos a subrayar las sílabas tónicas. Luego tenemos racémico. Tilde en la E. Justificación esdrújula. Luego tenemos volómetro. Tilde en la O. Volómetro. Justificación esdrújula. Caimán. Tilde en la A. Justificación aguda. Cardiógrafo. Tilde en la O.
justificación esdrújula. Luego tenemos epítome, tilde en la I, epítome, justificación esdrújula, ¿no? Igual que cardiógrafo. ¿Ok? Caimán, justificación aguda. Ya está, sílaba tónica subrayada. Corpóreo, en corpóreo, tilde en la O, justificación esdrújula. Siempre acostumbres a colocar o a identificar cuál es la justificación de la tilde. Porque puede ser tilde, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? 1, 2, 3, esdrújula. Esa es su justificación. ¿Sí? Colúmbido, tilde en la O, justificación esdrújula. Luego tenemos carcamán, justificación aguda, sílaba tónica, man. Luego tenemos caifás, justificación aguda, sílaba tónica, faz. Hincapié. En hincapié, bueno, lo veremos ahora en palabras compuestas, pero si nos damos cuenta, viene de dos raíces, ¿no? Inca y pie, que se unen y forman hincapié. Originalmente, la palabra pie no lleva tilde, ¿cierto? Y no lleva tilde porque es un monosílabo, pie, ¿cierto? Originalmente no lleva tilde porque es un monosílabo. Pero aquí en hincapié ya no es un monosílabo porque tiene una, dos, tres sílabas. Aquí ya es un polisílabo. ¿Se da cuenta? Entonces ya no podemos otorgarle la misma regla de los monosílabos que no llevan tilde, sino en este caso ya es un polisílabo. ¿Ok? La mayor fuerza de voz se va a ocupar siempre en el último lexema. Entonces hay que tener en cuenta el último lexema en una palabra compuesta, unida, y ahí va a radicar la sílaba tónica. Entonces, como hay una sola sílaba, esa es la sílaba tónica, pie. Respecto a las otras sílabas, entonces se va a considerar una palabra aguda. ¿Ok? Una palabra aguda. Ya está. Entonces vamos a encontrar una palabra aguda que termine en pie, ¿cierto? Y listo. Palabra aguda que termine en pie. ¿Qué dice la regla general? Si es aguda y termina en vocal, hay que colocarle tilde. ¿Ok? Entonces la palabra hincapié lleva tilde porque es una palabra compuesta que se ha unido, es polisílaba, ¿cierto? Dejó de ser un monosílabo y como una palabra polisílaba común y corriente, teniendo la sílaba tónica al final, se considera una palabra aguda. Y si termina en vocal, la palabra aguda lleva tilde. Y por eso es que usted le coloca la tilde. ¿Ok? Traición, tilde en la O, igual aguda, mayor fuerza de voz. Traición. Sílaba tónica, mayor fuerza de voz. Listo. Y en hincapié, igual vamos a subrayar. Sílaba tónica, pie. ¿Ok? Biógrafo. Biógrafo, tilde en la O. Biógrafo. Si lo separamos silábicamente sería biógrafo. Tilde, ¿por qué? Por esdrújula. Esa es su justificación. Espeleología es la única justificación por hiato acentual. Si es que vamos a ver si por aquí encontramos algo más, pero yo creo que no. Recomiéndesela. Recomiéndesela. Ahí encontramos una sobre esdrújula. Recomiéndesela. ¿Ok? Azafrán, tilde en la A. Tenemos ahí una palabra aguda. Si lo queremos silabear, A, sa, fran. ¿Ok? Guárdaselo. Guárdaselo.
Guárdaselo. Tilde en la A. Sílaba tónica. Guarda. Guárdaselo. Si lo quisiéramos separar, tendríamos aquí silabeando. Guárdaselo. Palabra esdrújula. Tilde por esdrújula. Germen. Grave que termina en N, no lleva tilde. Máster. Tilde para la A, grave que termina en R, lleva tilde. Sílaba tónica. Volumen. Grave que termina en N, no lleva tilde. Calcetín. Aguda que termina en N, si lleva tilde. Y finalmente tenemos ahí rendibú, tilde en la U. Si hacemos separación silábica sería ren, di, bu, sílaba tónica, bu, y se constituye una palabra aguda. ¿Listo? Ya está. Un poco tedioso, ¿no? Pero así, siempre que coloquen las tildes, lo ideal es tratar de identificar la justificación. Si usted identifica la justificación a cada palabra que vaya colocando la tilde, se va a hacer automático y le va a ser muchísimo más fácil recordar las reglas, las normas, cuándo es que sí, cuándo es que no. Pero vamos a ver otras circunstancias donde también es un poquito más complejo, ¿ya? Bien, cuando hablamos de las reglas generales, en estas circunstancias de agudas, graves, esdrújulas, sobre esdrújulas, llegamos a un punto aquí donde vamos a encontrar esta clase de palabras, ¿no? Y en estas circunstancias encontraremos palabras llamadas monosílabas o monosilábicas. Tal como su nombre lo dice, mono implica uno. Tal como dice mono, implica uno. ¿Uno qué? ¿Un qué? Una sílaba. Entonces, cuando hablamos de palabras monosilábicas, estamos frente a una sílaba. ¿Ok? ¿Qué dice la regla general sobre los monosílabos? La regla general dice que los monosílabos no llevan tilde. ¿Ok? Los monosílabos no llevan tilde. Esa es la regla general. Como la palabra ve, vi, vio, pie, bien, fui, fue, fui, di, dio, seis, pez, fe, ti, pan, mes, guión, troán, guión, dron, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? Las palabras monosilábicas, según la regla general, no llevan tilde. Excepto, siempre hay una excepción por ahí y por allá, ¿no? Excepto, cuando el monosílabo tiene varios usos. Cuando el monosílabo tiene más de una función. Es ahí que sí le voy a colocar tilde para diferenciar una función de la otra. ¿Ok? Entonces, según la regla general, los monosílabos no llevan tilde. Excepto si tienen varias funciones. ¿Ok? Si tienen varias funciones, entonces sí veremos justamente el uso de la tilde diacrítica. ¿Ya? ¿Cuáles son esos usos? Vamos a ver algunos monosílabos. Vamos a ver los monosílabos, ¿no? Que conocemos, que recordamos, que llevan tilde. Vamos a ver. Esa tilde que se le va a colocar, por ejemplo, los monosílabos, no es exclusividad de los monosílabos. ¿Por qué? Porque existen secuencias polisilábicas
que también van a usar la tilde diacrítica. Por ejemplo, cuando hablamos de las partículas que, quién, cómo, cuándo, dónde, etcétera, ¿no? Que suelen utilizarse como pronombres interrogativos, suelen utilizarse como pronombres exclamativos, y solo cuando se usen con esas dos finalidades es que le vamos a colocar tilde diacrítica. Si es que está usando sin identificar, ¿no? Otra de las funciones, entonces no vamos a colocar la tilde. Ujú. Dice, se llama tilde diacrítica el acento gráfico que permite distinguir las palabras con idéntica forma, pero que pertenecen a categorías gramaticales diferentes. Estas se oponen entre sí por ser una de ellas tónica y la otra átona. ¿Ok? La mayoría de las palabras que se escriben con tilde diacrítica son monosílabas. La mayoría son monosílabas. Y solo unas cuantas son polisílabas. Ya vamos a encontrar de las dos. Vamos a ver cuáles son esos casos. ¿Ok? Dentro de la tildación diacrítica vamos a encontrar los llamados pronombres personales, ¿no? Que en este caso él, que en este caso tú, van a llevar tilde siempre que funcionen como pronombre. ¿Qué cosa es un pronombre, no? Cuando hablamos de los pronombres, recordamos que son palabras que reemplazan a un nombre. Por eso se llaman pronombre. Son palabras que reemplazan a un nombre. Entonces, cuando yo encuentre palabras que reemplazan a un nombre, vamos a encontrar los llamados pronombres. Así, tal cual. Pronombres. Ahora, se le dice personal en estos casos porque reemplazan a una persona. Él, tú, mí, sí. Y como reemplazan a una persona, se quedan con la denominación de pronombre personal. Ahora, ¿cuándo es que no llevan tilde? Y no van a llevar tilde en cualquier otro uso. Si yo tengo él que funciona como pronombre, le voy a colocar la tilde. Y si encuentro otro él que funcione como determinante, entonces no va a llevar tilde. Por ejemplo, cuando decimos el niño, no lleva. El amigo, no lleva. El amante, no lleva. Entonces, cuando él no sea el protagonista, sino más bien acompaña al protagonista, ahí vamos a estar frente a un determinante. Cuando digo el libro que compré estuvo lindo, ese el de el libro no logra hacer que funcione como el reemplazo de una persona, sino más bien como un acompañamiento. El artículo suele ser ese acompañamiento de sustantivo. Acompañamiento de sustantivo. Tenemos determinante artículo, el. También tenemos el determinante posesivo, cuando dice mi, tú, su, tu casa, tu perro, tu idioma, ¿no? Ese tú es un determinante posesivo. ¿Ok? ¿Qué otros monosílabos tenemos? Vamos a encontrar también tilde diacrítica en los monosílabos mi, si. También vamos a encontrar en los monosílabos de, se, te, más, principalmente. Y luego tenemos polisílabos como aún, y bueno, los demás que vamos a ver ahora, ¿ya? En el caso del mi, la tilde va a ir cuando se refiere al pronombre personal. Hazlo por mí, hazlo para mí, solo dependo de mí. Y en el caso que no lleve tilde, se da porque funciona como determinante, acompañante de sustantivo.
La diferencia de la tilde tiene que ver, por un lado, con el pronombre y por otro lado, como determinante posesivo. Mi casa, mi hermano, mi amigo, mi gato, mi vecino, ¿no? Si lo ubican en la frase nominal, por ejemplo, el mi pronombre es el núcleo de la frase nominal, mientras que mi determinante es un determinante, ese que acompaña al nombre. Entonces, siempre al lado del mi determinante, vamos a encontrar un sustantivo que se permite ser poseído, ¿no? Si yo digo mi hermano, mi gato, mi libro, entonces ese mi determinante lo va a poseer, lo va a actualizar en posesión. En el caso del sí, vamos a ver que es uno de los monosílabos con mayor cantidad de valores y encontramos que en 3 circunstancias va a llevar tilde, ¿no? Esta de acá. Y vemos también que existen otras circunstancias donde no va a llevar tilde. ¿Ok? ¿Cuándo es que sí lleva tilde? ¿Cuándo es que la partícula sí lleva tilde? Y vamos a tener 3 circunstancias. Cuando funciona como pronombre, cuando funciona como adverbio y cuando funciona como sustantivo, ¿no? Quizá el más conocido para nosotros es cuando funciona como adverbio, porque es fácil que alguien te pregunte, ¿mañana vas a venir? Y tú respondas, sí, suficiente, ¿no? Entonces, ese contacto, ¿no? Que involucra justamente afirmación, que funciona como un adverbio de afirmación, es cuando definitivamente va a llevar tilde. Pero existen 2 casos más que también llevan tilde. El segundo más fácil sería en un pronombre personal, cuando dice confió en sí misma, está orgullosa de sí misma. Ese sí de sí misma implica uso en forma de pronombre personal. Cuando dice sí mismo, sí misma, pronombre personal. ¿Ok? Tercera y última circunstancia en que la partícula sí lleva tilde es cuando funciona como sustantivo. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta que funciona como sustantivo? No hay forma, no lo sé. Es cuando va acompañado de un artículo o un determinante. Si yo digo, por ejemplo, Pedro me dio el sí el día de ayer, nos vamos a casar. Entonces, ese me dio el sí, si usted se da cuenta, tiene la misma circunstancia que esta. El sí triunfó el sí en el referéndum, se dará cuenta justamente que la palabra sí, que regularmente funciona como un adverbio, etcétera, está acompañada de un determinante. Y cuando una palabra está acompañada de un determinante, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque lo que sucede es de que ese determinante, ese artículo, lo está nominalizando. Es decir, lo está convirtiendo en un nombre. Eso es lo que básicamente hace un determinante. Es un actualizador. Actualizador. Triunfó el sí en el referéndum. Ese artículo que acompaña la palabra sí, este de acá, obliga a que la palabra sí funcione como un sustantivo. En esas 3 circunstancias, pronombre personal, adverbio de afirmación y sustantivo,
Va a ser las circunstancias en que la palabra va a llevar tilde, esa tilde diacrítica. ¿Ok? ¿Cuándo es que no lleva tilde? Cuando tenemos una conjunción o un sustantivo. Conjunción condicional, si ocurre un temblor, no corras. Y sustantivo específicamente en nota musical. ¿Ok? En nota musical. ¿Listo? Vamos a ver otra secuencia de tildación. En otra secuencia de tildación tendríamos el monosílabo D, el monosílabo C y el monosílabo T. ¿Ya? En el monosílabo D tenemos dos usos, de preposición y de verbo. En la partícula C tenemos uso de pronombre y tenemos uso de verbo. Ujú. En el caso del D, vamos a encontrar que justamente funciona como la flexión, una de las flexiones del verbo dar. Y en este ejercicio que dice de la respuesta, ¿no? Encontraremos que va a llevar tilde por justamente ser flexión del verbo dar. Y en el caso de preposición, tendremos ahí la circunstancia de conector, ¿no? Básicamente un nexo subordinante. Y en esas circunstancias, cuando dice hace barcos de papel, preposición, nexo subordinante, no va a llevar tilde, ¿sí? Además de funcionar como sustantivo de la letra D, de misma, ¿no? En esas dos circunstancias no va a llevar tilde. La partícula SE lleva tilde justamente cuando también refiere a flexión del verbo, que puede ser del verbo ser en sé un buen hijo, o cuando sea inflexión del verbo saber en sé que así será. ¿Ok? Y cuando es que no lleva tilde, cuando funciona como un pronombre. El pronombre, recordemos que es ese pronombre personal átono que se clitiza o se coloca en forma de proclítico a verbos cuando habla de se lavó las manos, se lo dirá, se lo compró, se lo dijo. Y entonces esa circunstancia de pronombre no va a llevar tilde. ¿Ok? En el caso de la palabra te, vamos a encontrar dos usos. El que lleva tilde, diacrítica, referirá cuando se refiere al sustantivo, que es la infusión de té verde, por ejemplo, y el té, que no llevará tilde, es cuando funciona como pronombre en te lo diré, te lo compré, te corresponde el apoyo económico, etcétera. Ese té de pronombre no lleva tilde, al igual que sustantivo, ¿no? De la misma letra T, ¿no? Entonces, en esos casos vamos a observar cuándo es que se utiliza la tilde diacrítica y cuándo es que no. ¿Ok? Listo. Vamos a ver entonces algunos ejercicios aquí. Mm.
ejercicios. A ver, y ya está. Ahí está la secuencia más. Está la secuencia un. Utilización, palabras compuestas. Ya. Vamos a ver entonces aquí, antes de terminar nuestra diapositiva, algunos ejercicios para ver dónde es que podríamos colocar la tilde en base a esta tildes diacríticas que estamos viendo. Igual para palabras compuestas, igual vamos a verla, a revisar las diapositivas también. Entonces, un par de minutos y lo resolvemos juntos. ¿Ya? Y con eso nos faltarían solamente un par de diapositivas, dos, tres diapositivas y con eso terminamos.
Bien, veamos entonces estos ejercicios para recuperar alguna de las eh, reglas que estamos viendo y de paso lo vamos trabajando. ¿Ya? Dice, el relámpago dibujó un zigzag en el cielo, ¿no? Y nos pide que coloquemos el acento en las palabras que lo requieren. En este caso, cuando hablamos de relámpago, observamos ahí colocar una tilde en la A. Uy, perdón. Se puede completar acá. La comunidad. Bueno, entonces las correcciones aquí serían colocar tilde en la A de relámpago. ¿Sí? Bueno, hay que colocar una tilde en relámpago. Ujú. Luego tendríamos que colocar una tilde en la O de dibujó, ¿no? Relámpago por esdrújula, dibujó por aguda, zigzag, en realidad no llevaría por terminar en G. Luego tenemos acá cielo, nada más. Solo dos correcciones, en relámpago y en dibujó. En el segundo enunciado tendríamos, aún en invierno hace calor en Lima. Este aún refiere a incluso. En esa circunstancia de incluso es que no vamos a colocar tilde. La tilde iría cuando equivale a todavía, ¿no? Ese aún de todavía, pero en incluso no. Ahí está, aquí ya se le puede colocar. Tilde en la A de relámpago, tilde en la O de dibujo. ¿Ok? Aún en invierno, que quiere decir incluso en invierno, hace calor en Lima y ahí no hay ninguna corrección. En el punto 3 dice, el profesor León, tilde en la O por aguda, es un excelente químico físico. Cuando tenemos una palabra compuesta por guión, es una de las palabras que también son sencillas de colocar tilde, en el sentido de que cada palabra es trabajada de forma independiente. Entonces le voy a colocar tilde a químico y si físico requiere, también le colocaré tilde a físico, porque es como si cada palabra estuviese trabajándose de forma independiente, ¿sí? Más allá de observar una palabra compuesta, cuando están constituidas por guión, se da un tratamiento independiente, ¿ok? En 4 que dice, él me saludó amablemente cuando me vio. Colocaremos tilde para él, artículo, perdón, para él pronombre, me saludó, colocaremos tilde por aguda, amablemente. Las palabras terminadas en mente se suelen trabajar imaginando que el mente no existe. Entonces uno se concentra solo en el adjetivo original, que en este caso es amable. Y si es que a amable le corresponde tilde, se le coloca. Y si no le corresponde tilde, no se le coloca, imaginando que el mente no existe. Entonces, amable. Si identificamos la palabra amable, encontraremos que es una palabra grave que termina en vocal, por lo que no le corresponde tilde y por lo que amablemente no llevará tilde, tal cual. Él me saludó amablemente cuando me vio. Este cuando no es interrogativo ni exclamativo, por lo que no lleva. La palabra vio tampoco lleva. ¿Por qué? Porque es un monosílabo.
Entonces, vio no lleva tilde porque es un monosílabo. ¿Listo? Solo dos correcciones. Él y saludó. En 5 dice, ese regalo no es para ti ni para mí. Déjalo, por favor. Ese regalo, grave, termina en vocal, no lleva tilde. Ese grave termina en vocal, no lleva tilde. No, no es para grave, termina en vocal, no lleva tilde. Ti, monosílabo, no lleva tilde. Ni, monosílabo, no lleva tilde. Para grave, termina en vocal, no lleva tilde. No es ni para ti ni para mí. Aquí el mí sí lleva por pronombre. Déjalo. Aquí el déjalo lleva por esdrújula. Solo dos correcciones. Mi y déjalo. En 6 dice, ¿por qué postergaron el examen de ascenso docente? El que funciona como interrogativo lleva tilde. Postergaron, grave que termina en N, no lleva tilde. Examen, grave que termina en N, no lleva tilde. Ascenso, grave que termina en vocal, no lleva tilde. Docente, grave que termina en vocal, no lleva tilde. Entonces solamente tilde para el que interrogativo. Y por último dice, preparó un sándwich de jamón y queso rápidamente. Preparó, tilde por aguda, sándwich, grave que termina en che, lleva tilde, sándwich, grave que termina en che, lleva tilde, jamón, aguda que termina en n, lleva tilde, rápidamente, ya sabemos que imaginamos que el mente no existe, ¿cierto? Mente no existe, nos concentramos en la palabra rápida, y como es una palabra esdrújula, sin duda llevará tilde, y entonces la tilde se mantiene y sería rápidamente con tilde. ¿Ok? Entonces ahí tenemos algunas correcciones según lo que hemos estado viendo. Y vamos a revisar las diapositivas que nos están faltando, que justamente tienen que ver con estos últimos puntitos. Por ejemplo, en el caso de tildación de latinismos y extranjerismos, hay que tener en cuenta una circunstancia. Las palabras que han sido incorporadas al español, solo las que han sido incorporadas al español son aquellas que pueden llevar la tilde según la reglamentación del español. Si no, no. Solo los que han sido incorporadas son las que pueden llevar la tildación. Si no, no pueden. ¿Y cómo yo me doy cuenta si una palabra ha sido incorporada o no ha sido incorporada? Por ejemplo, la palabra quórum latina, entre las otras extranjeras, francés, japonés, inglés, portugués, alemán, etcétera, yo las voy a diferenciar porque generalmente van a ir en cursivas. Ahora, si es que no puedo colocarlas en cursivas, las colocaré entre comillas, pero tiene que haber una marca, una distinción de la otra parte del texto para yo saber, para yo establecer que que es un extranjerismo. En cambio, cuando ya se ha adaptado, se escriben en redondas y no en cursivas, y se someten a la tildación o son susceptibles de someterse a la tildación según las reglas del español. Quórum, palabra latina, no lleva tilde, pero cuando ya está adaptada sí le podemos colocar la tilde. Quórum, grave, que termina en M, lleva tilde. Requiem, palabra latina, no lleva tilde y está en cursiva. Requiem está en redondas y ahora ya se le puede colocar la tilde porque es una palabra que termina en M. Requiem, grave que termina en M. Se le puede colocar la tilde. ¿Ok? Bouquet del francés. La terminación en T no es una característica del español, por lo que se ha eliminado. Y la secuencia OU tampoco.
en pronunciación es como U. Entonces la RAE lo adapta generalmente de la forma en la que se pronuncia, suena, funciona. ¿Sí? Entonces por eso es que se adaptó en buque. Bonsai es una palabra de japonés y que vemos que se ha adaptado de forma muy similar, por no decir igual, y la única diferencia sería que ya adaptada lleva la tilde. Y entonces eso nos ayuda a identificar que ya es un extranjerismo adaptado al español. En el caso del inglés, tenemos la palabra conocida blue jean, ¿no? Blue jean, que ya no tiene esa particularidad de estar separada, ¿no? Sino se escribe en una sola estructura, casi como suena para nosotros. En el inglés suena blue jean, casi como se escribe para nosotros, pero la escritura del inglés es diferente porque sería blue jean, como se escribe, pero se pronuncia blue jean. Entonces, la adaptación tiene que ver mucho en cómo se usa para nosotros. Por eso es que vemos que es muy diferente la adaptación en cuanto a escritura, pero en cuanto a sonido es lo más similar que hay en reproducción. ¿Se dan cuenta? Ya se le coloca tilde porque es aguda, termina en N, etcétera, susceptible de tildación. Espagueti, vemos que en español no tenemos la secuencia de doble T, vemos que en español no tenemos la secuencia de GH, ¿no? Vemos que en español no tenemos esa secuencia de SP, ¿no? Generalmente. Entonces son cosas que van a irse modificando. La SP se mantiene en ESPA, la GH degenera y cambia en una GU y la doble T con una sola T. Y entonces se manifiesta espagueti, grave que termina en vocal, no lleva tilde. Entonces las adaptaciones van a estar susceptibles de la tildación y de las reglas que se establecen para el español. ¿Ok? Los extranjerismos que no están adaptados se escribirán en letra cursiva y conservarán la forma de origen, como Vox Populi, Alma Mater, Software, Ballet, Pitch, etc. ¿Listo? Ahora, acá también vemos la tildación de palabras compuestas o formas complejas. Esta terminación mente, que es la más sencilla que vimos hace un momento, justamente es cuando uno imagina que el mente no existe y se concentra en el adjetivo original. En base a ello es que se le va a colocar o no se le va a colocar la tilde, como en cortés, como en plácida o como en fácil, ¿no? Entonces, según el adjetivo original, es que se va a colocar la tilde y se va a mantener o no. Luego tenemos las palabras compuestas con guión, que también son sencillas, como estas de acá que vimos, ¿cierto? Y observamos justamente que se van a trabajar de forma independiente. Entonces, al trabajarlo de forma independiente, será que si requiere tilde se le coloca y si no, no, como en franco que no requiere por grave y alemán que sí requiere por aguda. En realidad que no requiere y en ficción que sí requiere, o en Madrid que no requiere, París que sí y Berlín que sí. Entonces observaremos justamente que dependerá mucho de si cada palabra lleva o no lleva tilde. Ese guión que enlaza las palabras, que enlaza los lexemas, no influye en el tratamiento individual. ¿Sí? Entonces, estas dos secuencias son de las más sencillas. Y luego vamos a encontrar las formas verbales con pronombres clitizados, como dime, dímelo, ¿no? Entonces observaremos que va a trabajarse como un lexema íntegro. Si originalmente teníamos la palabra di, ¿cierto? No lleva porque es monosílabo, luego se le clitiza un pronombre, me, y sería dime. Ahora ya no es un monosílabo, ahora es un polisílabo, dime.
Pero dime es grave, termina en vocal, no lleva tilde, no le coloco. Si le clitizamos otro pronombre, podríamos tener dímelo. Y tenemos una palabra ahora con 3 sílabas, ¿no? Y ya que tiene 3 sílabas y la mayor fuerza de voz va a ir en la raíz verbal, di, entonces sería una palabra esdrújula y sí le corresponde la tilde, por eso es que ya ahí sí se le coloca la tilde. Cuando tengamos formas verbales, encontraremos que se le van a clitizar pronombres y una vez que se cliticen uno o dos pronombres, se trabajará como si fuese una palabra común y corriente, sin distinción entre lexemas, entre pronombres, raíces verbales, no. Se trabaja como si fuese una sola palabra cualquiera, sin problema. ¿Ok? Y por último tenemos las palabras compuestas por guión. Y dentro de estas palabras compuestas por guión encontraremos, por ejemplo, hincapié, 22, baloncesto, y veremos que hincapié lleva tilde. ¿Por qué? Lleva tilde porque es una palabra aguda. Vamos a agrandarlo. Es una palabra aguda. Ya está. Es una palabra aguda que termina en vocal, por lo que se le coloca la tilde. 22 es una palabra aguda que termina en S, también lleva tilde. Baloncesto es una palabra grave, termina en vocal, por lo que no se le coloca la tilde. ¿Sí? Las palabras compuestas sin guión, es decir, enlazadas, ¿no? Hay que tener en cuenta que lo que se debe observar es el último lexema. Es el lexema pie, es el lexema dos, es el lexema sexto, ¿no? Ese último lexema es el que va a preservar su sílaba tónica y en base a eso se realiza la tildación, ¿ya? Es el último lexema el que se debe tener en cuenta para efectos de tildación. ¿Listo? Originalmente la palabra pie no llevaba tilde, ¿por qué? Porque era un monosílabo, originalmente. Pero en hincapié ya no lo es. ¿Se dan cuenta? Ya no lo es. Dos no llevaba tilde porque también era un monosílabo, pero ahora ya no lo es. Entonces hay que tener en cuenta esos detalles. ¿Ok? Ahora ya es un polisílabo. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta esos detallitos. ¿Listo? Voy a dictarles sus claves de su práctica para que puedan tenerlo a mano. No se las puedo colocar en su chat porque no tenemos chat. Ok, pero se los voy a dictar. Entonces voy a dejar de compartir. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir y ahí voy a dictarles ahorita sus claves para que podamos terminar en buen tiempo. ¿Ya? Chicos, práctica. Ya, voy a compartir pantalla para que podamos ver juntos las claves. Igual se las voy a ir leyendo para que lo tengan también a mano. Ya, vamos a ver ahí sus claves. Ya. En la pregunta 1, alternativa E de enano. Ya, en la pregunta número 2, alternativa C de casa. En la pregunta número 3, alternativa E de enano.
En la pregunta número 4, C de casa. En la pregunta número 5, que indica colocar verdadero o falso, es A de avión. En la pregunta número 6 tenemos B de bebé. En la pregunta número 7, C de casa. En la pregunta número 8, A de avión. En la pregunta número 9, C de casa. En la pregunta número 10, D de dedo. En la pregunta número 11, E de enano. Y en la pregunta número 12 indica colocar los por qué. Y se encuentra el por qué junto, que es una conjunción. El por qué separado, que es una preposición más un relativo. El por qué con tilde, que es un sustantivo. Y el por qué separado con tilde, que es el pronombre interrogativo, el qué, ¿cierto? Y en las respuestas encontraremos que la alternativa A va separado con tilde, en la B va separado sin tilde, en la C va el por qué, vamos a ampliarlo un poquito más porque no veo el mío. Vamos a ver aquí, ya, ahí creo que sí se ve, ya está. Dice, ¿por qué la tasa de interés siempre debe ser anual? Ok, pronombre interrogativo separado con tilde. No sé por qué esa ópera me conmueve tanto al punto de llorar. Ahí también vamos a tener separado con tilde, porque también va a ser una interrogación, una pregunta. En C vemos que está el determinante el. Lo que viene ahí es un sustantivo. Y el porque funciona como sustantivo cuando se escribe junto con tilde. El porqué de su renuncia no lo sé. Ahí va junto con tilde. En alternativa D, que dice, esa es la razón por qué no puedo hacer lo que tú pides, ahí sería, esa es la razón por la cual no puedo hacer lo que Profesora tú Lu, pides. ya culminó la hora, Sí, disculpe, buenas tardes. ok, sí, ya voy saliendo. Ayúdanos con tus oraciones, los ancianos, listo. Ahí, Dios mío. Ya. Entonces, ahí nos quedamos, jóvenes. Nos vemos. Dejo de compartir para que entre su siguiente profesor. Ya está.